El lenguaje animal, y ponemos entre comillas la palabra lenguaje para distanciarnos de ella, ¿cierto? Corresponde, según parece, a una excitación física o fisiológica, nos dice Coserio, a una reacción vital de carácter elemental y que no implica, dice Coserio, ninguna operación simbolizante. Para que el signo sea signo debe simbolizar. Por eso la pregunta en la guía acerca del potencial simbolizante del signo. Bien. El lenguaje es un fenómeno sumamente complejo. Presenta aspectos físicos, como los sonidos, fisiológicos, psíquicos, lógicos, individuales, sociales, ideológicos. Por consiguiente, según la orientación filosófica explícita o implícita de los lingüistas y de los teóricos del lenguaje, se destacan unos u otros aspectos que a menudo se consideran predominantes eh, en perjuicio de los restantes. Es decir, el lenguaje es una facultad muy compleja, muy densa, que no puede reducirse a simples señales de comunicación, como nos dice, eh, Van Benist. Muy bien. Y precisamente Van Benist, en su capítulo Comunicación animal y lenguaje humano, nos lo dice desde la primera frase. Si leemos la primera frase del libro de Van Benist, ¿sí?, aplicada al mundo animal, la noción del lenguaje solo tiene curso por abuso de términos. Van Benist inicia su texto diciendo que decir que el lenguaje, que los animales tienen lenguaje, es un abuso de términos. Entonces, desde el principio, Van Benist nos está diciendo, no tienen lenguaje los animales. Es un abuso decir eso. Bien, perfecto. Sin embargo, ustedes de pronto pudieron haberse confundido por todo lo que Van Benist dice acerca del lenguaje de las abejas y las investigaciones que menciona acerca de la danza de las abejas, pero hay que entender esto como un argumento que sustenta su posición. Es decir, pese a que todo esto fue indagado y pese a los estudios sistemáticos de von Frisch, no tienen lenguaje, ¿sí? Es muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Van Benist despliega toda una serie de elementos teóricos sobre esos hallazgos importantes de la danza de las abejas para decir, pese a esto, no tienen lenguaje, ¿sí? ¿Qué es o qué no es un lenguaje entonces? Con estas observaciones sobre las abejas, uno podría decir que los animales tienen lenguaje, que la gallina tiene lenguaje, que el perro tiene lenguaje, que la abeja tiene lenguaje, que la foca tiene lenguaje. Es decir, uno podría plantear eso. ¿Qué implica el lenguaje? El lenguaje requiere de la intervención de un aparato vocal. Pero el loro habla y dice cosas y repite cosas. El loro no habla. El habla implica interacción. El habla implica otro que me responda. El habla implica que yo responda, que escuche. Eso no es habla. Eso es una imitación de un sonido, ¿sí? No hay lenguaje sin voz. Los animales no tienen voz. Pero sí, yo escucho mi perrito, yo escucho la gallina, yo escucho el pato. Eso no es voz. Desconoce limitaciones de percepción visual. Permite el desarrollo de diálogos. Yo no me siento a dialogar con un perro o con una gallina. Sí, cuando yo llego a la casa el perrito me saluda y yo le cuento cómo me fue. No, eso no es un diálogo. Permite construir mensajes a partir de otros mensajes. El perro no construye un mensaje a partir de lo que le dice la hormiga. Despliega otra idea de simbolismo. Los animales no simbolizan. Se deja analizar. En suma, los animales no tienen lenguaje.
tienen un código de señales, dice Van Benist. Por eso muy claramente su capítulo se llama Comunicación animal y lenguaje humano. ¿Mm? Entonces, en este orden de ideas, los animales no tienen lenguaje. ¿Sí? Por todos estos argumentos y por otros que ustedes pueden leer en otros autores y en otros documentos, los animales no tienen lenguaje. Entonces, hemos abordado algunos elementos teóricos relevantes acerca de esas primeras miradas lingüísticas sobre el lenguaje. Hemos reflexionado en torno a si los animales tienen o no lenguaje, qué es lo que hace el lenguaje humano tan característico, tan específico. Y esperamos que en futuras unidades, en futuras tutorías, todo esto que hemos abordado sobre el lenguaje se vaya especializando todavía más y podamos comprender al final que el lenguaje es una facultad humana fundamental para la construcción del pensamiento, para la representación, para la construcción de la realidad, que se relaciona con lo político, con lo ideológico, con los elementos biológicos también, ¿no? Bien, entonces, feliz tarde y todas las inquietudes, dudas que surjan a partir de esta conferencia, pues pueden comunicarlas al grupo de WhatsApp. Muchas gracias.